Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Wilfredo Zambrano Irrazábal. Soy profesor de literatura de la Academia Duni. Permítame darles la bienvenida a esta clase del curso de literatura del Anual San Marcos. En esta oportunidad vamos a continuar con el avance del curso. En esta oportunidad vamos a desarrollar la semana número 6. En esta semana vamos a trabajar el tema sobre la literatura medieval. Aquí vamos a hablar sobre el autor Dante Alighieri y su obra Divina Comedia. Bien, antes de empezar con la clase, siempre es importante plantear los objetivos de la sesión, es decir, qué queremos aprender. Un primer objetivo es conocer la literatura medieval. Vamos a entender qué fue la Edad Media y también cómo se desarrolló la literatura dentro de ella. Otro objetivo, reconocer las características principales de la literatura medieval. Vamos a explicar cuáles son los rasgos más importantes de la literatura en la Edad Media. Otro objetivo es valorar el aporte de Dante Alighieri en la literatura medieval. Sí, vamos a conocer cuáles son las características de la obra de Dante Alighieri. Y otro objetivo, analizar la Divina Comedia mediante fragmentos. Es decir, vamos a contar el argumento de la Divina Comedia y vamos a realizar un análisis de su forma y de su contenido. Bien, estos son los 4 objetivos que hemos trazado para nuestra clase de hoy. Empecemos viendo el contexto histórico. Bien, como nosotros sabemos, la historia de manera tradicional ha sido dividida en 2 etapas, la prehistoria y la historia. Se dice que la historia comienza con la invención de la escritura. Y a partir de ahí vamos a ver que la historia, de manera tradicional, se divide por edades, por edades. Encontramos, por ejemplo, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Bien, la edad media es un periodo de la historia que duró aproximadamente unos 10 siglos. Aproximadamente la Edad Media va desde el siglo V hasta el siglo XV, ¿no? Se toma como referencia del inicio de la Edad Media la caída del Imperio Romano de Occidente y se toma como referencia de su final el descubrimiento de América en el año de 1492, o también algunos toman como referencia la caída del Imperio Bizantino. Bien, eh, la Edad Media fue una época que presentó muchos problemas a nivel político, a nivel social. En este momento vamos a ver que se estaban formando los nuevos países de Europa y se van a producir muchas luchas por el territorio. Hubo bastantes guerras, batallas en esta época. Ahora, tradicionalmente se ha dividido a la Edad Media en 2 etapas. Primero, la Alta Edad Media, del siglo V al siglo X,
y la Baja Edad Media del siglo XI al siglo XV. Bueno, esta Baja Edad Media también es conocida como pre-renacimiento. A la Baja Edad Media también le llaman pre-renacimiento. En este pre-renacimiento va a estar el autor italiano Dante Alighieri. ¿Sí? Dante, vamos a encontrar, que pertenece a la Baja Edad Media o pre-renacimiento. Bien, vamos a ver entonces por acá rápidamente cuáles las características que tiene la literatura medieval. Eh, Cuando nosotros hablamos de la literatura medieval, nos estamos refiriendo a una manifestación cultural que se va a producir en la Edad Media, ¿sí? Esta manifestación cultural vamos a encontrar que se presenta al lado de otras manifestaciones. Vamos a ver que en la Edad Media hubo, por ejemplo, la pintura, se trabajó la arquitectura, se trabajó la música y también la literatura, ¿no? La literatura va a ser una de las tantas manifestaciones culturales que se desarrolló dentro de la Edad Media. Ahora, esta literatura medieval se caracteriza en primer lugar por el teocentrismo. Bueno, cuando decimos teocentrismo, teo significa Dios, centrismo deriva de centro. O sea, teocentrismo quiere decir que Dios es el centro, ¿no? Dios es el centro. A ver, dice, la religión fue dominante porque la sociedad medieval aceptaba todas las verdades cristianas. El teocentrismo entiende que todo es obra de Dios, por tanto, debe ser respetado. Es decir, se creía en la Edad Media que el Dios cristiano era el creador de todo, el creador de todo. O sea, era el creador del universo, el creador de la tierra, el creador del hombre y el creador de su destino. Era el creador de todo. Si de repente dos caballeros medievales se peleaban en un duelo, ellos creían que el que ganaba y el que moría era por decisión de Dios, era por decisión de Dios, ¿no? Entonces vamos a ver que había en esta época una fuerte creencia en el poder del Dios cristiano. Ahora, también encontramos que en la Edad Media se desarrolló una institución llamada la Iglesia Católica. La Iglesia Católica fue la institución que unificó el mundo occidental con su religión llamada el cristianismo, ¿no? Con la religión cristiana, la Iglesia unió a la sociedad medieval. Si de repente alguien le daba la contra a la Iglesia o decía algo en contra del Papa, ¿no? De su líder, la Iglesia lo castigaba, lo castigaba. Claro, en esta época había una institución de la Iglesia que se llamaba la Santa Inquisición. Si alguien estaba en contra de la Iglesia, en contra del Papa o en contra de lo que decía la Biblia, la Inquisición lo castigaba, ¿no? A veces lo torturaban o sencillamente lo asesinaban. Bien, otra característica es la ruptura del equilibrio entre fondo y forma. A ver, dice, se da predominio al mensaje antes que a lo estético, ya que cualquier otra forma de placer era considerada pecaminosa. Esta característica vamos a ver que es diferente a la literatura clásica griega. En la literatura clásica griega, también conocido como clasicismo griego,
había un equilibrio entre la forma y el fondo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en una obra de la literatura clásica griega se buscaba la belleza externa de la obra y la belleza interna de la obra. Es decir, ¿no? La belleza externa se buscaba utilizar un lenguaje culto, ¿no? Donde se empleaban muchas técnicas. Y la belleza interna, el fondo, quiere decir que había un contenido que era muy estimulante. Se hablaba de grandes hazañas, se dejaba una enseñanza por medio de la obra. Es decir, los griegos pensaron que la obra debía ser bella tanto externa, en la forma, interna, en el fondo. A eso se le llama el equilibrio entre forma y fondo. En la Edad Media no fue así. En la Edad Media vamos a ver que lo que predominaba era el fondo, el fondo. O sea, se buscaba que la obra dejara un mensaje antes que presentara una belleza externa, ¿no? Porque el placer era considerado, pues, pecado, ¿no? Pecado. Ahora, debido a la fuerte influencia en el control social de la religión en las sociedades de la época, a la literatura se le exigía que fuera un vehículo de contenidos morales, éticos y didácticos del cristianismo, por lo que a menudo era una literatura ejemplarizante, controlada. Sí, en esta época vamos a ver que se buscaba que la obra deje una enseñanza moral, muy parecido a lo que se ve en la Biblia. En la Biblia ustedes recordarán que aparece el personaje de Jesús y él cuenta sus parábolas. Ustedes recordarán que a través de sus parábolas Jesús trataba de dejar enseñanzas al pueblo. Igual vamos a ver que se daba en esta época, ¿no? Se exigía que las obras dejen una enseñanza moral, debido al control que ejercía la Iglesia Católica. Bueno, aquí tenemos algunas obras de la literatura medieval. Tenemos el libro de los ejemplos del conde Lucanor y su consejero Patronio, y también tenemos el libro de Buen Amor del arcipreste de Ita. Ambos libros pertenecen a la literatura medieval española. Bien, otra característica fue el espíritu nacionalista. A ver, en el género épico aparecen los cantares de gesta, desarrollados por los juglares, quienes narran las hazañas de un guerrero. Por ejemplo, el cantar de Mío Cid, el cantar de Roldán, etc. En la Edad Media vamos a encontrar que se manifestó un profundo nacionalismo. ¿Qué quiere decir nacionalismo? Un amor a la patria, un amor a la patria. Esto se va a apreciar en la descripción de las hazañas de los héroes nacionales, ¿sí? Se describe las hazañas de los héroes nacionales a través de los famosos cantares de gesta. Los cantares de gesta eran eran poemas donde se cuentan las hazañas de los héroes. Justamente la palabra gesta significa hazaña. Estos cantares de gesta fueron creados por los juglares. ¿Quiénes eran los juglares? Eran unos poetas populares. Ellos fueron los creadores de los cantares de gesta y lo difundían, ¿no? Por las calles, en los pueblos, de manera oral, de manera oral. Muchos de estos juglares, lamentablemente, son anónimos, ¿sí? No se conoce su nombre, son anónimos, y nos han dejado
cantares de gesta muy importantes. Por ejemplo, aquí en Francia encontramos el cantar de Roldán, o de repente aquí en España, el cantar de Mio Cid. En Alemania, recordamos el cantar de los Nibelungos, ¿no? En estos cantares de gesta, ¿no? Ahí están los juglares. Estos poetas van a difundir las hazañas de los héroes y nos van a contar cómo surgen los nuevos estados europeos, ¿no? Cuentan cómo surgen los nuevos estados europeos. Bien, otra característica fue el surgimiento de nuevas especies literarias. A ver, en este momento se desarrolló el cuento. Aquí vamos a encontrar como ejemplo la obra El Decamerón de Giovanni Boccaccio. En esta obra, El Decamerón, el italiano Giovanni Boccaccio nos cuenta una historia. Él cuenta sobre la peste negra que se produjo en Italia, en la ciudad de Florencia, en el siglo XIV, en los años 1300. Esa peste negra era conocida también como la peste bubónica, ¿sí? Era una enfermedad que la producía la picadura de las pulgas de las ratas. A las personas les salían unas manchas negras en el cuerpo y morían en gran cantidad. Sí, esa peste negra causó la muerte de muchas personas en Europa. Y bueno, se cuenta que 10 personas, 3 varones y 7 mujeres, se encerraron en una iglesia en las afueras de Florencia, ¿no? En Italia. Y ellos estuvieron encerrados durante 10 días. Eran 7 mujeres y eran 3 varones. Y en cada día vamos a ver que uno de ellos contaba 10 historias. 10 historias. Por eso vamos a ver que la obra tiene total 100 historias, ¿no? 100 historias. Bueno, estas historias tratan sobre la vida íntima de los curas. Muchos curas, aprovechándose de ser confesores, vamos a ver que abusaban de las damas, abusaban de las mujeres en esta época, ¿no? Es decir, la obra de Camerón vamos a encontrar que tiene un carácter cómico y también tiene un carácter erótico, porque se cuentan esas intimidades que realizaban pues los curas con algunas mujeres, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces que la obra de Camerón es considerada como la obra que inicia el cuento moderno. Es considerada la obra que inicia el cuento moderno. Bien, ahora vamos a hablar sobre el autor Dante Alighieri. Dante, aquí tenemos su imagen, nació en la ciudad de Florencia, al norte de Italia, en el año de 1265. Dante, vamos a encontrar, fue un destacado político, ¿sí? Fue político, también fue historiador, fue lingüista, fue astrólogo, pero más recordado por su poesía, ¿no? También Dante fue poeta. Dante, en su juventud, perteneció a un grupo llamado el Dulce Estilo Nuevo. El Dulce Estilo Nuevo fue un grupo de poetas, ¿sí? Un grupo de poetas. Dante, vamos a ver que perteneció a este grupo, que es considerado parte del prerrenacimiento. El Dulce Estilo Nuevo es un grupo de poetas que pertenecen al prerrenacimiento.
El Prerrenacimiento es un periodo de transición, es decir, es un periodo de cambio del medievalismo al Renacimiento. Aquí vamos a ver que los autores pernacentistas van a mezclar las ideas cristianas con la mitología grecolatina. Eso es una evidencia del Prernacimiento. Se mezclan las ideas de la religión cristiana con la mitología grecolatina. Bueno, Dante, vamos a ver que fue pues un erudito, como te mencioné, fue político, fue historiador, fue filósofo, fue lingüista y también fue poeta. Él perteneció a un partido, el partido de los güelfos, ¿sí? Este partido güelfo estaba en lucha con otro partido en Italia, el partido Ghibelline, ¿sí? Los güelfos, vamos a ver que estaban apoyando al papa, y los gibelinos apoyaban al rey. Estos partidos estaban peleados dentro de Italia. Dante, vamos a ver que por problemas políticos fue desterrado de la ciudad de Florencia, ¿no? Fue desterrado de Florencia. Bueno, Dante en Florencia se había enamorado de una chica llamada Beatriz Portinari. Sí, se había enamorado de ella, pero Beatriz nunca le correspondió a Dante, no le correspondió. Dante se casó con otra mujer, con Gemma Donati, tuvo 4 hijos, y Dante nunca olvidó a Beatriz Portinari, ¿no? Nunca la olvidó. Bueno, Dante, vamos a ver que fue expulsado de Florencia y él fue apoyado por muchas personas, por amigos, nobles, etcétera. Y Dante, vamos a ver que en su destierro es donde compone muchas de sus obras. Dante, vamos a ver que nos presenta obras de diferente carácter, donde él muestra su gran conocimiento, su gran erudición. Pero a pesar de eso, vamos a ver que Dante no pudo regresar a Florencia. No se le permitió regresar. Sobre él pesaba la pena de muerte. Si él regresaba a Florencia, a Dante lo iban a matar. Al final vamos a ver que Dante muere el año 1321 en la ciudad de Rávena, en Italia. Hasta hoy sus restos descansan ahí, en la ciudad de Rávena. Bueno, Dante vamos a ver que nos ha dejado obras, como por ejemplo Vida Nueva. Vida Nueva es una obra de poesía que tiene una especie de carácter autobiográfico. Aquí vamos a ver que Dante nos cuenta cómo conoció a Beatriz Portinari. También Dante nos ha dejado la obra de las lenguas vulgares. En esta obra, Dante nos presenta un estudio de las lenguas más antiguas de Europa, ¿no? Él vamos a ver que nos habla, por ejemplo, del griego o nos habla del latín. Y también vamos a ver que aquí Dante explica a las llamadas lenguas romances, ¿sí? Las lenguas romances son las lenguas que derivaron del latín vulgar, ¿sí? Las lenguas romances son las que derivaron del latín vulgar. En esta época medieval, vamos a ver que el latín era considerada la lengua culta, ¿no? La lengua culta, la lengua de prestigio. Y bueno, las lenguas romances eran consideradas como las lenguas populares, ¿no? Las lenguas populares. Eh, Estas lenguas romances fueron, por ejemplo, el francés, el castellano, el portugués y el italiano, ¿no? El italiano. Bueno,
También otra obra de Dante es La Monarquía. En esta obra, La Monarquía, Dante nos presenta eh, una crítica a la Iglesia Católica. Dante plantea que la Iglesia debe preocuparse solamente por los asuntos de la religión y la monarquía, o sea, el rey, debe preocuparse netamente por los asuntos políticos. Uh-huh. Dante dice que el rey debe ser el hombre más justo de todos, más justo, y debe estar preocupado por los asuntos políticos. En cambio, la iglesia se debe preocupar netamente por la religión. Bueno, entonces nos damos cuenta que Dante, eh, en un comienzo, perteneció al partido güelfo que apoyaba al Papa, a la Iglesia, pero vamos a ver que ya se cambia, ¿no? Después al partido gibelino, donde apoya pues al rey, a la monarquía. Bien, también recordemos que Dante formó parte de el dulce estilo nuevo. En el dulce estilo nuevo, Dante va a trabajar junto a otros poetas. Por ejemplo, encontramos por ahí a Cavalcanti, Guido Cavalcanti. Otro también fue Guido Guinizelli. También por ahí tenemos a Shino de Pistoia. Y bueno, también se cuenta, ¿no? Que estaba el maestro Bruno Latini. Uh-huh. Bruno Latini fue el maestro de Dante Alighieri, quien lo acercó al conocimiento de los clásicos grecolatinos. En esta escuela, el dulce estilo nuevo, Dante va a desarrollar el tema de la idealización de la mujer y del amor. ¿Sí? En el dulce estilo nuevo, ellos idealizan a la mujer y al amor. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ellos ven a la mujer como la creación más perfecta que Dios ha puesto sobre la tierra. ¿Sí? Ellos creían que en la mujer están guardadas muchas características de Dios y que si el hombre quiere llegar a Dios, lo puede hacer a través de la mujer, ¿no? De la mujer. Es decir, ¿no? Cuando una persona se enamora de una mujer, eso hace que la persona sea buena, que la persona mejore, y es así como el hombre puede llegar a Dios, ¿no? Bueno, ellos vamos a ver que toman esas ideas de la poesía de los trovadores de Provenza. Uh-huh. Provenza es una ciudad que queda en el norte, en el sur de Francia. ¿Sí? Provenza queda en el sur de Francia. Como ellos pertenecían a Florencia, que está en la ciudad de Toscana, Toscana, vamos a ver que queda en el norte de Italia y justamente está fronteriza con Francia, ¿no? Ahí vamos a ver que los trovadores, los poetas de Provenza van a influenciar en estos autores, ¿no? De Toscana, ¿no? Dentro de Toscana está Florencia. Bueno, también vamos a ver que ellos van a emplear el llamado verso endecasílabo. El verso endecasílabo es el verso de 11 sílabas métricas. Ese verso endecasílabo va a ser creado en Italia, ¿no? En Italia. Bien, vamos a conocer entonces por acá la obra de Dante Alighieri y su propuesta del dulce estilo nuevo. Dante, como te había mencionado, tuvo un amor platónico. Él se enamoró de Beatriz Portinari
era una dama de Florencia que Dante vio por primera vez cuando contaba con 9 años, ¿no? Sí, él conoció a Beatriz cuando contaba con 9 años. Si bien se encontraron casualmente en varias oportunidades, no intimaron jamás. Es decir, aquí tenemos a Dante, ¿no? En la imagen, y por aquí tenemos a Beatriz. Dante nunca se le acercó a Beatriz, nunca. Ella no conoció los sentimientos de Dante, ¿no? Y bueno, Dante la vio por primera vez a los 9 años y luego la volvió a ver por segunda vez a los 18 y luego la vuelve a ver por tercera vez a los 27 y ya Beatriz estaba muerta, ¿no? Beatriz se había casado con un banquero italiano y murió bastante joven, ¿no? Bastante joven. Beatriz, vamos a ver que se convirtió en la musa inspiradora de Dante, ¿no? Se convirtió en la musa inspiradora de Dante. Y Dante, vamos a ver que la colocó como figura protagónica en su obra La Divina Comedia también, en la Divina Comedia. En la Divina Comedia vamos a ver que Dante se encuentra en el paraíso, ¿no? En el paraíso, cerca pues a Dios, ¿no? Cerca a Dios. Entonces ahí vamos a ver cómo se considera a la mujer como algo sagrado, algo que tiene pues carácter divino, ¿no? Bien, vamos a ver entonces por aquí la obra Divina Comedia de Dante Alighieri. Bien, para comenzar, alumno, hay que mencionar que Dante eh, no puso el título Divina Comedia, no. El título que Dante le colocó a la obra fue Comedia, nada más, Comedia. Eh, Dante le llamó comedia porque en esta época no había la clasificación de géneros literarios que tenemos en la actualidad. En esta época, ¿no? La Edad Media, solamente las obras se clasificaban en tragedia o en comedia, ¿sí? Tragedia o comedia, ¿no? Dante le llamó comedia a la obra porque la obra tiene un comienzo que es fatal, un comienzo triste y tiene un final feliz, un final feliz. Claro, Dante comienza la obra cuando él realiza su viaje por el infierno y la obra termina cuando Dante llega al paraíso y ve al Dios cristiano. Ahí se ve por qué Dante le puso comedia, ¿no? Tiene un comienzo fatal, pero tiene un final feliz. Ahora, ¿quién puso el adjetivo divina? El adjetivo divina lo puso un escritor italiano llamado Giovanni Boccaccio, ¿sí? Giovanni Boccaccio, el autor de Camerón. Él difundía pasajes de la obra de Dante a la gente. Y él decía, esta obra no es una comedia, esta obra es una divina comedia. Y de ahí vamos a ver que quedó pues el adjetivo, ¿no? Divina comedia. Bueno, ¿cuáles son las características de la obra? La obra tiene como autor a Dante Alighieri, poeta florentino, eh, pertenece al género épico, la especie es un poema épico, un poema épico. El tema, el tema de la obra se puede enfocar de dos maneras, ¿sí? El tema se puede enfocar de manera literal o también se puede enfocar de manera simbólica. Bueno, de manera literal, el tema de la obra es el viaje de Dante por los reinos de Ultratumba. Ese es el tema literal, ¿no? El viaje de Dante por los reinos de Ultratumba. Pero el tema simbólico es
la salvación del hombre pecador. Es decir, Dante simboliza al hombre que ha caído en el pecado. Y él, vamos a ver que va a buscar el perdón. Va a buscar el perdón de los pecados, ¿no? Bueno, también vamos a ver que la obra es un poema alegórico. ¿Qué quiere decir alegórico? La palabra alegórico viene de la palabra alegoría. Una alegoría es un símbolo, un símbolo. Dentro de la obra, la Divina Comedia, encontramos que hay muchas alegorías, es decir, hay muchos símbolos. Por ejemplo, Dante se pierde en una selva oscura. Esa selva oscura es una alegoría. La selva oscura simboliza el pecado. Como Dante se ha perdido dentro del pecado, entonces Dante simboliza al hombre pecador, al hombre pecador. Pero luego vamos a ver que va en su ayuda Virgilio. Virgilio es un poeta de la antigua Roma, autor de la obra La Eneida. Virgilio, dentro de la Divina Comedia, también es una alegoría. Virgilio simboliza la razón, la razón. Y en algunos pasajes de la obra, también Virgilio simboliza la sabiduría, la sabiduría. Y también vamos a ver que cuando Dante llega al paraíso, se encuentra con su amada, con Beatriz. Beatriz también es una alegoría. Ella simboliza la fe en la religión cristiana. Simboliza la fe en la religión cristiana. Entonces vamos a ver que la obra está llena de alegorías. Presenta varios símbolos. También, la obra original fue escrita en toscano. El toscano, como te dije hace un momento, es un dialecto que apareció en la ciudad de Toscana, al norte de Italia. De ese toscano, con el tiempo va a surgir el italiano, el italiano. Dante escribió la Divina Comedia en toscano. También vamos a ver que la obra presenta un total de 100 cantos, y todos ellos están escritos con la misma regla métrica. Todos los cantos de la Divina Comedia están escritos con tercetos endecasílabos, ¿sí? Un terceto es una estrofa que tiene tres versos, tres versos. En la Divina Comedia vamos a ver que los tercetos están formados por versos endecasílabos. El verso endecasílabo es el verso de 11 sílabas métricas. Toda la obra está hecha así, con tercetos de versos endecasílabos. Toda la obra está hecha así. Bien, de los 100 cantos que tiene la obra, vamos a encontrar que aparecen 33 cantos en el paraíso, 33 cantos en el purgatorio, 33 cantos en el infierno, y también hay un canto introductorio, ¿sí? Si contamos entonces 33, 33 más 33 más el canto introductorio, en total la obra comprende 100 cantos. Bueno, la composición del poema se ordena según el simbolismo del número 3. ¿Sí? En esta obra, la Divina Comedia, vamos a encontrar que Dante utiliza los llamados números cabalísticos. ¿Sí? En la Divina Comedia, Dante utiliza números cabalísticos. ¿Qué son los números cabalísticos? Son números simbólicos. Son números simbólicos. Dante va a utilizar en esta obra varios números cabalísticos.
por ejemplo, utiliza el 3, utiliza el 7, utiliza el 9 y también utiliza el 10. El 10. Bueno, el número 3 es el número cabalístico más utilizado en la obra. ¿Sí? El 3 vamos a ver que representa, por ejemplo, a los 3 personajes principales. Dante, Virgilio y Beatriz. Los 3 personajes principales. También el 3 simboliza los lugares por donde Dante viajó. El infierno, el purgatorio, el paraíso. También el 3 simboliza la estrofa en que está hecha la obra, el terceto. El terceto tiene 3 versos. O también vamos a ver que simboliza la cantidad de cantos en cada parte. 33 cantos en el paraíso, 33 en el purgatorio, 33 en el infierno. 33 es múltiplo de 3. También encontramos el número 7. El número 7 representa a los 7 pecados capitales. ¿Sí? Cuando Dante llega al purgatorio, el purgatorio es una montaña que está formada por cornisas. Son algo así como pisos. Cada una de las cornisas del purgatorio presenta los 7 pecados capitales. Por ejemplo, ahí vamos a encontrar la soberbia, vamos a encontrar la envidia, la ira, la pereza, la avaricia, la gula y la lujuria. Esos son los 7 pecados capitales. ¿Sí? Eso se paga en el purgatorio. El 9. El 9 representa la división de cada lugar que visitó Dante. Por ejemplo, vamos a encontrar 9 círculos en el infierno. Vamos a encontrar en el purgatorio eh, 2 rellanos y 7 cornisas. Sumando, forman 9 espacios. Y en el paraíso vamos a encontrar 9 cielos, 9 cielos. Entonces, el 9 representa la división de cada lugar que visitó Dante. Y el 10 también se presenta dentro de la obra, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que en el infierno, cuando Dante visita el círculo de los fraudulentos, ahí vamos a encontrar que aparecen 10 fosas, ¿no? 10 fosas. O también cuando Dante llega al paraíso, va a haber los 10 mandamientos, ¿no? Los 10 mandamientos. Entonces, estos números se repiten dentro de la obra, son números cabalísticos, son números cabalísticos. Bien, la Divina Comedia fue escrita entre el año 1304 y 1321. Es un poema épico dividido en 3 partes que cuenta el viaje del peregrino alter ego de Dante, ¿no? Claro, cuando hablamos de un alter ego, esta es una frase en latín que significa el otro yo, el otro yo. El autor real, Dante Alighieri, crea un alter ego, o sea, crea un personaje que se llama como él, Dante también, ¿no? Dante. Dante, vamos a ver que se encuentra con el poeta romano Virgilio. Bueno, obviamente ese Virgilio también es un personaje, ¿no? Inventado en la obra. Y Virgilio va a ser el guía de Dante por el infierno y el purgatorio. Luego vamos a ver que Virgilio se va y llega Beatriz. Beatriz va a ser la guía de Dante dentro del paraíso, ¿no? Dentro del paraíso. Bueno, la obra, como dijimos, se divide en cantos
y está repleta de simbolismos y alegorías de temas religiosos como la salvación, el amor divino y la ética cristiana. Sí, en esta obra vamos a ver que Dante ha plasmado su conocimiento sobre la Edad Media. Dante en esta obra nos presenta una síntesis del pensamiento medieval. ¿Sí? Él plasma todo su conocimiento sobre la Edad Media. Dante nos presenta conocimiento de historia, de filosofía, de astrología, conocimiento de mitología. Él hace una síntesis del pensamiento medieval. ¿Sí? También hay que mencionar que en esta obra Dante ha tenido una intención profética, una intención profética. ¿Por qué? Porque Dante en esta obra anuncia castigos a la gente de su época, ¿no? Él, vamos a ver que en el infierno presenta terribles castigos a los pecadores. Indirectamente, Dante está diciendo a la gente, si tú pecas, si tú obras mal, este castigo te va a pasar en el infierno. O sea, Dante asume como una misión profética, ¿no? Él anuncia los castigos que le va a pasar a la gente que cae en el pecado. Bien, vamos a ver a continuación, ahí está, la primera parte de la obra, el infierno, ¿no? Bueno, como estamos viendo aquí en la imagen, Dante concibe al infierno como si fuera un cono, ¿sí? Este cono, que parece una especie de embudo, eh, tiene su vértice en el centro de la tierra. Ujú. El infierno, según Dante, está debajo de la ciudad de Jerusalén. Dante, vamos a ver que se pierde en una selva oscura y se encuentra con Virgilio. Virgilio, vamos a ver que lo va a guiar por los 9 círculos que forman pues el infierno, ¿no? O sea, Dante y Virgilio van a realizar un viaje hasta el centro de la Tierra. Bien, eh, la obra, la obra comienza con un famoso terceto. A ver, ¿cómo comienza la obra? Dice, a mitad del camino de la vida, en una selva oscura me encontraba porque mi ruta había extraviado. Ese es el primer terceto de la obra. Cuando Dante dice a mitad del camino de la vida, se está refiriendo a su edad, a su edad. O sea, si una persona vive aproximadamente 70 años, la mitad del camino de su vida será pues ¿cuánto? Unos 35 años, ¿no? Unos 35 años, ¿sí? Dante nos dice que tiene 35 años aproximadamente y se ha perdido en una selva oscura. Ahí dice, ¿no? En una selva oscura me encontraba porque mi ruta había extraviado. Está perdido en la selva oscura. Esta selva oscura es una alegoría, es el pecado. Dante se ha perdido en el pecado y dice que se ha salido de la ruta, se ha extraviado de la ruta. Bueno, la ruta sería otra alegoría. La ruta sería el camino del bien, el camino correcto. Como Dante se ha salido del camino correcto, se ha salido del bien, Dante ha caído en el pecado. Luego dice, ¿no? Cuán dura cosa es decir cuál era esta salvaje selva áspera y fuerte que me vuelve el temor al pensamiento. Sí, pues ahí se ve cómo Dante está narrando en primera persona, ¿no? Ahí Dante dice, me vuelve el temor al pensamiento, ¿no?
Él está narrando en primera persona. Cuando se narra en primera persona, a eso se le conoce como narrador personaje. La Divina Comedia va a utilizar el narrador personaje. Bien, Dante está caminando por la selva, no ve nada, no ve nada, y de repente dice que levanta la cabeza y entre los árboles se abre un hueco. Sí, dice que este hueco mostraba la cima del monte Sión. El monte Sión es un monte que está cerca de Jerusalén. Los rayos del sol alumbraban la cima del monte Sión. Entonces Dante se alegra. Él va a querer escapar por este monte. Pero ¿qué pasó? Dante, cuando se dirigía hacia el monte, dice que fue interceptado por tres animales. ¿Sí? Salieron a su encuentro tres animales. Una pantera, una loba y un león. Esos tres animales son alegorías. La loba representa la avaricia, la pantera, la lujuria, el león, la soberbia. Ahí está, ¿no? La pantera representa la lujuria y la ciudad de Florencia que lo ha exiliado. La loba es el pecado de la codicia, la avaricia. Y más allá de esto, el poder temporal del Papa, ¿no? El león representa la soberbia y el poder de Francia que pretendía dominar Italia. Los tres animales se le presentan a Dante y lo van a amenazar, lo querían atacar. Ahí está, ¿no? Y vi casi al principio de la cuesta una onza ligera y muy veloz, o sea, pues una pantera, ¿no? Y muy lejos que de una piel con pinta se cubría, la imagen de un león que luego vi, me pareció que contra mí venía, con la cabeza erguida y hambre fiera, y hasta temerle parecía el aire, y una loba que todo el apetito parecía cargar en su flaqueza, que ha hecho vivir a muchos en desgracia, ¿no? Bueno, Dante comienza a retroceder, los animales lo iban a atacar, y en eso Dante voltea y se da cuenta que detrás de él había una sombra. Y él pregunta, ¿quién eres tú? Le dice. Y la sombra le responde, yo soy aquel poeta que vivió en la época del emperador Augusto. Soy el poeta nacido en Mantua que cantó las hazañas del famoso Eneas. Ah, dijo Dante, yo te conozco, tú eres mi maestro, de ti he tomado el estilo que me ha dado fama. Tú eres Virgilio, le dijo. Dante, muy emocionado, reconoce al poeta romano Virgilio. Y Dante le dice, maestro, ayúdame a salir, estos animales no me dejan avanzar, maestro. Y Virgilio le dice, no, Dante, esos animales no dejan avanzar a nadie. Tú no puedes ir por ese camino, tienes que irte por este otro camino. Y Dante le señala, o perdón, Virgilio le señala a Dante la puerta del infierno, la puerta del infierno. Era una cueva. Dante no quiso entrar ahí. No, maestro, yo no voy a entrar ahí, le dijo. Y ahí Virgilio como que se molestó. Le dijo Dante, yo también estoy en el infierno pagando mi pecado. Sí, Virgilio pertenecía al primer círculo del infierno. Un día que yo estaba ahí en el infierno, dijo Virgilio, llegó una mujer en una nube brillante. Esa mujer era Beatriz Portinari. Ella
vino donde estaba Virgilio y le dijo que vaya a rescatar a Dante del pecado. Beatriz había venido del paraíso. Ella fue enviada por Santa Lucía y Santa Lucía había sido enviada por la Virgen María. Entonces dijo Virgilio, hay tres mujeres que están preocupadas por ti en el paraíso y vas a despreciar la ayuda. No, maestro. Entonces vamos. Y comenzaron a entrar por la puerta del infierno. Aquí en la puerta estaba la siguiente inscripción. Dice, por mí se va a la ciudad doliente, por mí se va al eternal tormento, por mí se va tras la maldita gente. La justicia movió a mi alto arquitecto. Dejad aquí toda esperanza los que entréis. Es decir, este es el camino, esta es la puerta que lleva al infierno. La justicia movió a mi alto arquitecto. El alto arquitecto, según lo que dice aquí, es el Dios cristiano. El Dios fue el creador del infierno para justamente castigar a los pecadores. Dejad aquí toda esperanza a los que entréis. Quiere decir que el que entra al infierno ya no puede salir. El que entra al infierno ya no puede salir. Entonces, Dante y Virgilio llegan al anteinfierno. El anteinfierno también es conocido con el nombre del vestíbulo, ¿sí? Ahí vamos a ver que Dante y Virgilio van a encontrar a los ángeles indiferentes. ¿Quiénes eran los ángeles indiferentes? Eran aquellos ángeles que no se pusieron ni del lado de Dios, ni del lado de Satanás cuando éste se rebeló. Bueno, según cuenta pues la historia, ¿no? Satanás también fue un ángel de Dios. Y un día Satanás se le rebeló a Dios y Dios lo expulsó del paraíso. Entonces, hubo ángeles que estuvieron del lado de Satanás, hubo ángeles que estuvieron del lado de Dios, pero hubo ángeles que no se pusieron del lado de ninguno. Esos eran los ángeles indiferentes. Estos ángeles se encontraban aquí, en el antiinfierno. Su castigo era ser perseguidos y picados por insectos. Eran picados por moscas, por avispas en todo su cuerpo, ¿no? A estos ángeles indiferentes nadie los quería recibir. No podían entrar ni al infierno ni al paraíso, ¿no? Por eso se encontraban aquí en el anteinfierno. Bueno, Dante y Virgilio van a llegar ahora a las orillas del río Aqueronte, ¿sí? El río Aqueronte. Para cruzar el río Aqueronte, tenían que subir a la barca del anciano Caronte. Caronte, vamos a ver que era un anciano que venía remando su barca. Él se colocaba en la orilla del río y las almas de los muertos iban subiendo a la barca. En ese momento que llegó Caronte y las almas comenzaron a subir, Dante iba a subir con Virgilio, pero Caronte lo detuvo. Le dijo, no, Dante, tú no puedes entrar aquí porque tú todavía estás vivo. Anda y busca otro camino, dijo Caronte. Y ahí vamos a ver que Virgilio intercedió por Dante. Le dijo, Caronte, déjalo que pase porque el de arriba lo está ordenando. Entonces, en ese momento que Dante iba a subir a la barca de Caronte, se produjo un sismo, un terremoto. Y vamos a ver que Dante se desmayó y cuando despertó ya estaba
al otro lado del río. Bien, Dante y Virgilio ahora van a entrar al primer círculo del infierno, el limbo. El limbo era un lugar bastante bello, ¿sí? Aquí vamos a ver que había pues árboles con fruto, había un manantial de agua cristalina, era un lugar bastante agradable. Aquí en el limbo, el primer círculo, estaban los no bautizados. ¿Quiénes eran los no bautizados? Eran los que habían nacido antes de que naciera Jesús, los no bautizados. Bueno, aquí vamos a ver que su castigo era sentir el deseo nunca satisfecho de conocer a Dios. Su castigo era sencillamente no ver a Dios. En este círculo, Dante va a encontrar autores conocidos. Por ejemplo, va a encontrar a Homero, el autor de la Ilíada, la Odisea, va a encontrar a Horacio, a Ovidio y Lucano, ¿sí? Y también vamos a ver que estaba el famoso Averroes. Averroes fue un filósofo y médico árabe, ¿no? Creador de una enciclopedia de medicina. También estaban aquí los filósofos griegos. Estaba Sócrates, Platón, Aristóteles. También Virgilio menciona que él pertenecía a este círculo, ¿no? Virgilio pertenecía al limbo. Virgilio cuenta que hubo una persona que logró salir del infierno. Él cuenta que quien logró salir del infierno fue Jesús. Sí, cuando Jesús, dice la Biblia, ¿no? Murió, él bajó al infierno. Él llegó aquí al limbo y al tercer día resucitó, ¿no? Bueno, luego del limbo, vamos a ver que Dante y Virgilio van a llegar al segundo círculo, el círculo de los lujuriosos. ¿Quiénes son los lujuriosos? Los lujuriosos son aquellas personas que han caído en el pecado de la carne. Es decir, son aquellas personas que les gustan mucho las relaciones sexuales. Estos lujuriosos tenían un castigo. Su castigo era ser golpeados por vientos huracanados. ¿Sí? Estos vientos, dice, que llevaban por el aire a los lujuriosos y los chocaban contra las paredes del infierno, ¿no? Justamente ese viento huracanado simboliza la pasión desmedida que ellos tuvieron en vida. Aquí Dante encontró a personajes conocidos. Por ejemplo, Dante encontró a Paris y a Helena. Como ustedes recordarán, ¿no? Por la mitología griega, Helena era una hermosa mujer griega que estaba casada con el rey Menelao, rey de Esparta, y fue raptada por Paris, el príncipe de Troya. Y luego vamos a ver que los griegos le declararon la guerra a los troyanos, ¿no? Paris y Helena estaban en este círculo. También estaba la reina de Egipto, estaba Cleopatra, la reina de Egipto. También estaba Tristán. Tristán era un caballero de la mesa redonda, ¿no? Del famoso rey Arturo, rey de Inglaterra. O también vamos a encontrar al famoso guerrero Aquiles, Aquiles, el de la obra La Ilíada, ¿no? También se encontraba en este círculo. Bueno, Dante ve a los lujuriosos que están ahí dando vueltas en el viento huracanado y de repente Dante reconoce a una amiga. Ahí reconoce a una italiana llamada Francesca de Rimini. Francesca, vamos a ver que se detiene un momento y se acerca a donde está Dante, ¿no? Y Dante le pregunta, ¿qué pasó? ¿Cómo llegó ahí? Y Francesca de Rimini le cuenta que ella había estado casada, pero le fue infiel a su esposo.
ella dice que se metió con su cuñado, Paolo Malatesta. Cuando ambos estaban en el campo teniendo relaciones, llegó su esposo y los asesinó. Es por eso que Francesca cayó en el círculo de los lujuriosos. Bueno, después van a seguir bajando y van a llegar al tercer círculo, el círculo de los golosos. En este círculo se encuentran las personas que cayeron en el pecado de la gula, es decir, aquellas personas que le gustaba comer demasiado, ¿sí? Aquí vamos a ver que el castigo de los golosos era recibir una fuerte lluvia mezclada con granizo. Esa lluvia cae sobre los pecadores que están inmersos en el fango, ¿sí? Aquí Dante vio a un monstruo llamado el Cerbero, ¿sí? El Cerbero era un perro de 3 cabezas. Este Cerbero agarraba a los golosos y los destrozaba, ¿no? Los devoraba. Ellos, vamos a ver que en vida comían demasiado y ahora su castigo era ser comidos, ¿no? Era ser comidos, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver que Dante encuentra un personaje llamado Siaco. Siaco es un personaje florentino del cual se conoce poco. Y este Siaco le describe a Dante la situación por la que estaba pasando Florencia, ¿no? Por la que estaba pasando Florencia. Bien, luego Dante y Virgilio van a llegar al cuarto círculo. El cuarto círculo es donde están los avaros y los pródigos. Bueno, ¿quiénes son los avaros? Los avaros eran aquellas personas que no les gusta gastar el dinero. Es decir, los avaros son los tacaños. ¿Y quiénes son los pródigos? Los pródigos son lo contrario, las personas que les gusta despilfarrar el dinero, lo que les gusta malgastar el dinero. Bueno, Dante dice que los pródigos y los avaros estaban formando dos filas y se miraban unos a los otros. Los avaros tenían los puños cerrados y no los podían abrir, y los pródigos tenían la cabeza rapada. Ellos van a empujar grandes y pesados objetos a lo largo del círculo y chocan constantemente, ¿no? Claro, los pródigos les arrojan unos bultos a los avaros y los avaros les arrojan bultos a los pródigos. Y bueno, aquí ellos dicen, ¿no? Los avaros le dicen a los pródigos, ¿por qué gastas? ¿Por qué gastas? ¿Por qué gastas? Y los pródigos le dicen a los avaros, ¿por qué no gastas? ¿Por qué no gastas? ¿Por qué no gastas? ¿No? Y así pues por la eternidad. Bueno, luego vamos a ver que Dante y Virgilio llegan ahora al quinto círculo. En el quinto círculo encontramos a los iracundos y los perezosos. Bueno, ¿quiénes son los iracundos? Los iracundos son aquellas personas que han caído en el pecado de la ira, o sea, son los renegones, ¿no? Los iracundos son las personas que han caído en el pecado de la ira. Estos iracundos se encontraban sobre una laguna de fango, sobre una laguna de fango. Dante y Virgilio van a cruzar esta laguna en una barca, ¿sí? Esta barca estaba dirigida por Flegias. Él era el barquero, ¿no? Flegias. Y bueno, Dante y Virgilio vamos a ver que aquí entre los iracundos reconoce a Filippo Argenti. Filippo Argenti fue un político italiano enemigo de Dante
Alighieri. Bueno, Dante nos cuenta que los iracundos estaban flotando sobre el fango y se veía en el fango unos globos que salían a la superficie. Esos globos eran de los que estaban al fondo del fango, que eran pues los perezosos. Estos perezosos eran las personas que están encerrados en la melancolía, esas personas que son depresivas. Dante no los ve, solamente ve burbujitas que están saliendo por encima del fango, nada más, ¿no? Bueno, luego vamos a ver que Dante y Virgilio van a llegar a las murallas de una ciudad. Van a llegar a las murallas de la ciudad de Vite, ¿sí? Las murallas de la ciudad de Vite. Eh, la ciudad de Vite se interpreta en la ciudad del demonio, la ciudad del demonio. Detrás de los muros de la ciudad de Vite se pagan los pecados más graves del infierno, ¿no? Bueno, Dante y Virgilio llegan a las puertas de la ciudad de Vite y las puertas estaban cerradas. Entonces Dante le pregunta a Virgilio, maestro, ¿y cómo vamos a salir de aquí? Entonces Virgilio le dice, ¿no? No te preocupes, Dante, voy a ir volando hacia la parte superior de la muralla y voy a decirle a esos demonios que nos abran la puerta. Y Dante se asusta. ¿Qué, maestro? ¿Usted me va a dejar solo aquí? Le dice. No te preocupes, Dante, nada malo te va a pasar. Y Virgilio se va volando, donde estaban pues ahí los demonios, ¿no? Cuidando, y luego Virgilio regresa. ¿Y qué pasó, maestro? Le pregunta Dante. Nada. Le he dicho a los demonios que me abran la puerta, pero no me hacen caso. ¿Y qué hacemos ahora, maestro? Bueno, hay que esperar, dijo Virgilio. Y en ese momento vamos a ver que de arriba comenzó a bajar una luz brillante. Bajó la luz y era un ángel que venía del paraíso. Dante y Virgilio se arrodillaron y agacharon la cabeza. El ángel sacó una vara y dijo, demonios, ¿todavía aquí siguen mostrando soberbia? Lárguense. Y los demonios se fueron corriendo desesperados. El ángel tocó la puerta con la vara y la puerta se abrió y el ángel desapareció. Bueno, Virgilio y Dante entraron ahora al siguiente círculo, el círculo de los herejes. En este círculo vamos a ver que Dante encontró a un personaje de la mitología griega, encontró a la Medusa, esa mujer que en su cabeza, en vez de cabellos, tiene serpientes y con su mirada convierte a las personas en piedra. Ahí estaba la Medusa. Y también estaban las furias, ¿no? Las furias eran esas brujas horribles, ¿no? Que devoraban a los hijos que mataban a sus padres, ¿no? Las furias. Bueno, en el círculo 6 estaban los herejes. ¿Quiénes son los herejes? Los herejes son aquellas personas que pertenecen a la Iglesia Católica, pero no creen en uno de sus dogmas. Esos son los herejes. Son los que pertenecen a la Iglesia, pero no creen en uno de sus dogmas. Por ejemplo, ¿no? Un hereje puede pertenecer a la Iglesia, pero no cree en la vida eterna, por ejemplo. No cree en la vida eterna. Esos herejes estaban aquí enterrados en sepulcros, ¿ya? Y estos sepulcros no tenían tapa, y los cuerpos de los herejes se quemaban y se quemaban sin cesar. Se quemaban sin cesar. Bueno, aquí vamos a ver que en este círculo
Dante y Virgilio encontraron a Farinata degli Uberti. Bueno, ¿quién era Farinata degli Uberti? Él fue líder del partido gibelino, culpable de la expulsión de Dante de Florencia, ¿no? Claro, Farinata era del partido gibelino y Dante en este momento era del partido güelfo. Como te dije, ¿no? Los güelfos y los gibelinos estaban en lucha, ¿no? Farinata fue el culpable de la expulsión de Dante de Florencia. También estaba Cavalcante dei Cavalcanti. Bueno, este señor era el padre de Guido Cavalcanti. Guido Cavalcanti era uno de los poetas del dulce estilo nuevo. Y también Dante encontró aquí a un papa, ¿no? Encontró al papa Anastasio II. ¿Sí? Es increíble cómo Dante nos dice que habían papas que eran herejes, ¿no? Había papas que eran herejes. Bueno, luego vamos a ver que Dante y Virgilio llegaron hasta un barranco. Llegaron hasta un barranco que tenía un profundo abismo y no se veía el fondo, era bien profundo. Entonces, Dante le pregunta bueno, Dante le dice Virgilio le dice a Dante que sigan avanzando, ¿no? Ellos bajan bajan el barranco, y luego llegan pues al séptimo círculo, al círculo de los violentos, ¿no? Eh, en este círculo de los violentos vamos a encontrar que habían personajes que también eran conocidos. Aquí, por ejemplo, el custodio del círculo de los violentos era el Minotauro. El Minotauro era ese personaje de la mitología grecolatina que tenía cuerpo de hombre y cabeza de toro. ¿Sí? El Minotauro fue hijo de la reina Pasifae. La reina Pasifae estaba casada con el rey Minos, rey de Creta. Bueno, Pasifae, vamos a ver que tuvo relaciones con un toro, ¿sí? Pasifae se disfrazó de vaca, tuvo relaciones con un toro, y de esa relación nació pues el Minotauro, ¿no? El Minotauro es conocido en la mitología grecolatina porque fue encerrado en un laberinto, ¿no? Se cuenta que, bueno, al Minotauro se le daba una persona al día para que pueda satisfacer su hambre, ¿no? Se le encerró en el laberinto de Creta, ¿no? Bueno, aquí vamos a encontrar que habían tres fosas de violentos, tres fosas violentas. Estaban los violentos contra el prójimo, estaban los violentos contra sí mismos y los violentos contra Dios, el arte y la naturaleza. ¿Quiénes eran los violentos contra el prójimo? Eran los asesinos, los asesinos. Los asesinos, como dice acá, estaban hundidos en un río de sangre hirviendo. Esa sangre eran de la gente que ellos habían asesinado. También estaban los violentos contra sí mismos. Los violentos contra sí mismos eran los suicidas, los suicidas. Su castigo era estar convertidos en árboles, ¿sí? Como ellos habían despreciado su cuerpo, ahora les habían dado un cuerpo de árbol. Y acá dice que estaban las arpías. Las arpías eran unos seres mitológicos que tenían cuerpo de ave y cabeza de mujer. Las arpías picoteaban a estos árboles que eran los suicidas. Bueno, Dante, sin querer, se apoyó en una rama de uno de los árboles y la quebró, ¿no? Y el árbol le dijo, ¿no? Le dijo, si tronchases cualquier manojo de una de estas plantas, tus pensamientos también romperías. Entonces extendí un poco la mano, bueno, esto es lo que le dice Virgilio, ¿no?
Entonces extendí un poco la mano, dice Dante, y corté una ramita a un gran endrino, o sea, un árbol, y su tronco gritó, ¿por qué me hieres? Y haciéndose después de sangre oscuro, volvió a decir, ¿por qué así me desgarras? ¿Es que no tienes compasión alguna? Hombres fuimos y ahora matorrales, más piadosa debiera ser tu mano, aunque fuéramos almas de serpientes. O sea, el árbol le habló, le dijo, ¿por qué cortas mis ramas? ¿No tienes pena de que estemos así? Le dice, hemos sido malos, le dice, sí, pero merecemos un poco de compasión, ¿no? Le dijo el árbol. Bueno, y luego van a encontrar a los violentos contra Dios, el arte y la naturaleza. Bueno, aquí estaban los blasfemos, ¿no? Los que maldicen a Dios, estaban aquí los sodomitas, los homosexuales, y estaban los usureros, ¿no? Los tacaños. Bueno, ellos eran acosados por una lluvia de fuego, ¿no? Una lluvia de fuego constante. Bueno, aquí en este círculo, Dante va a encontrar a Bruno Latini. En italiano es Brunetto, ¿no? En castellano, Bruno Latini. Él fue el maestro de Dante, fue el maestro de Dante, fue quien lo acercó al conocimiento de los clásicos grecolatinos. Y también Dante encontró en este círculo a Jacopo Rusticucci. Bueno, Jacopo Rusticucci se cuenta que fue un güelfo florentino. Su mujer lo engañó y a partir de ahí Jacobo le tuvo rechazo a las mujeres, ¿no? Como su mujer lo engañó, le tuvo repudio a las mujeres. Bien, ahora sí vamos a ver que Dante y Virgilio van a llegar a un abismo que sí era pues bastante profundo y Dante le pregunta a Virgilio, maestro, ¿cómo vamos a descender al abismo? Y Virgilio le dice, no te preocupes, Dante, en este momento seguramente va a llegar Gerión. Gerión, ¿quién es ese maestro? Dante se detiene en el relato y nos habla a los lectores. Y dice, ¿no? Si yo les contara, estimados lectores, lo que sentí al ver ese monstruo llamado Gerión, no me lo creí. Gerión, dice Dante, era un monstruo gigante. Tenía cuerpo de serpiente. Tenía alas de águila. Tenía una cola de escorpión y tenía cara de hombre bueno. Ese era Gerión. Gerión llegó volando y se posó delante de ellos. Y Virgilio le dijo a Dante, súbete a Gerión. No, maestro, no, dijo Dante, yo no me subo ahí. Tranquilo, no te va a hacer nada. Si le tienes miedo a su cola de escorpión, no te preocupes, tú ponte delante y yo me pongo detrás de ti. Bueno, subieron al lomo de Gerión y descendieron hacia el fondo del abismo. Este abismo llevaba al octavo círculo, el círculo de los fraudulentos. Los fraudulentos son aquellas personas que cometieron fraude, o sea, los que le gustaban engañar a las personas, los que cometieron fraude. Justamente este monstruo, Gerión, pertenece al círculo de los fraudulentos. Gerión, vamos a ver que simboliza al fraudulento porque tiene cara de hombre bueno y tiene cuerpo de serpiente, ¿no? El que comete fraude muchas veces te muestra una bonita cara, pero tiene malas intenciones. Eso representa a Gerión, ¿no? Al fraudulento. Bien, aquí vamos a ver que Dante y Virgilio van a encontrar 10 fosas, ¿no? Había 10 recintos, 10 fosas
donde habían varios tipos de pecadores. Por ejemplo, en una de las fosas vamos a ver que estaban los seductores. Los seductores son esas personas que les gusta enamorar mujeres y cuando consiguen lo que quieren, las dejan, ¿no? Ellos son los seductores. Ellos eran azotados por unos demonios, ¿no? Los seductores. En otra fosa estaban los aduladores. Los aduladores son aquellas personas que les gusta alabar a los demás por algún interés, por algún interés. Estos aduladores estaban sumergidos en estiércol, en estiércol. En otra fosa estaban los simoníacos. Los simoníacos eran aquellas personas que vendían las cosas de la Iglesia Católica. Eran las personas que vendían las cosas de la Iglesia Católica. Ellos estaban sumergidos en una fosa y sus pies estaban hacia arriba, encendidos en fuego, ¿no? Solamente Dante dice que vio los pies de los simoníacos que se quemaban en fuego. En otra fosa estaban los adivinos. Los adivinos son aquellas personas que dicen ver el futuro o ven el pasado, ¿no? Bueno, los adivinos tenían la cabeza al revés, la cabeza mirada para atrás. Ahí en los adivinos dice que Dante encontró pues a Tiresias, ¿no? Tiresias, el famoso adivino de la obra Edipo Rey, ¿no? A Tiresias, ¿no? En otra fosa estaban los estafadores. Los estafadores estaban sumergidos en resina y eran picados con arpones por unos demonios, ¿no? Los estafadores. En otra estaban los hipócritas. Los hipócritas estaban cubiertos con una capa dorada, pero que estaba hecha de plomo, ¿no? Una capa pesada. Luego en otra fosa estaban los ladrones. Los ladrones, aquí vemos en la imagen, estaban en una fosa llena de serpientes. Ahí vamos a ver que los ladrones eran picados por las serpientes y cuando eran picados dice que algunos se prendían en fuego, luego se reconstruían o también algunos se convertían en serpientes, ¿no? Se convertían en serpientes. También estaban los malos consejeros. Los malos consejeros eran aquellos que habían causado grandes destrucciones con sus consejos, ¿sí? Ahí en el círculo, en la fosa de los malos consejeros, estaba Ulises y Diomedes. Ulises y Diomedes, como ustedes recordarán, son guerreros que lucharon en la guerra de Troya, ¿no? Ulises, también conocido como Odiseo, ¿no? En Grecia se llamaba Odiseo, en Roma se le decía Ulises, fue el que inventó el caballo de madera gigante para que se pueda entrar a Troya y destruir la ciudad. Ulises estaba aquí en el círculo de los malos consejeros, ¿no? También vamos a ver que en otra fosa estaban los discordiadores. Los discordiadores son aquellas personas que le gusta hacer pelear a los demás. Ahí Dante va a encontrar a Mahoma, ¿sí? Mahoma, el famoso profeta del islamismo, estaba en la fosa de los discordiadores. Mahoma estaba con el cuerpo partido por la mitad, como si fuera una naranja, y las tripas se le caían, ¿no? Del cuerpo, ¿no? Bueno, y también estaban, también ahí estaban los falsarios, ¿no? Los que, bueno, les gustaba falsificar y vender objetos falsificados. Estos falsarios tenían varios castigos, ¿no? Algunos estaban sumergidos en pus, algunos se morían entre ellos, algunos estaban con fiebre, tenían varios castigos. Bueno, entonces Dante y Virgilio llegan a este círculo de los fraudulentos y aquí encuentran también a un personaje, a Guido de Montefeltro, ¿no? Guido de Montefeltro fue un astuto militar italiano que perteneció también al partido gibelino, ¿sí? Este Guido de Montefeltro fue excomulgado muchas veces de la Iglesia Católica, ¿no? Bien, luego Dante y Virgilio van a llegar a un pozo
de gigantes. En ese pozo vamos a encontrar que habían varios gigantes. Por ejemplo, estaba el gigante Nenrod, Efialtes, Anteo. Y justamente este gigante Anteo va a transportar en su mano a Virgilio y a Dante para que puedan entrar al noveno círculo. En el noveno círculo estaban los traidores, ¿sí? En este círculo había un lago congelado, el lago Cosito, el lago Cosito. En este lago Cosito, lago congelado, había alrededor 4 fosas de traidores. Estaban, por ejemplo, los traidores Caína. La palabra Caína viene de Caín. Los traidores Caína eran aquellos que habían traicionado a sus parientes. También estaban los traidores Antenora. Los Antenora eran los que habían traicionado a su patria. Estaban los traidores Ptolomea. Los Ptolomea son los que habían traicionado a sus amigos. Y también estaban los traidores Judea. La palabra Judea viene de Judas. Los Judea eran los que habían traicionado a sus protectores. Bien, estas 4 fosas de traidores estaban rodeando el centro del lago Cosito, donde estaba Lucifer, Satanás. ¿Cómo era Lucifer? Bueno, Lucifer, dice Dante, era un gigante que estaba atascado hasta la cintura en el lago Cosito. Dante nos describe a Lucifer. Dice que en su espalda tenía alas de murciélago. Cuando Lucifer agitaba las alas, congelaba más el lago Cosito. El cuerpo de Lucifer estaba lleno de pelos, lleno de pelos. Y Lucifer tenía 3 caras. Una cara roja, una cara negra y una cara de color amarillo. ¿Sí? En cada una de sus caras, Lucifer se comía a un traidor. Por ejemplo, en la cara negra se comía a Bruto. En la cara amarilla se comía a Casio. Y en la cara roja se comía a Judas Iscariote. ¿Sí? Sus caras eran 3, ¿sí? Y en cada una de sus caras se devoraba a un traidor. Como sabemos, Bruto y Casio traicionaron a Julio César en la antigua Roma. Y Judas Iscariote fue el que traicionó a Jesús, ¿no? El diablo se devoraba a cada traidor y el diablo lloraba, ¿no? El diablo lloraba y lloraba sin cesar. Bueno, aquí justamente está la parte, ¿no? Cuando Virgilio y Dante llegan a ver al diablo, ¿no? Qué asombro tan enorme me produjo cuando vi su cabeza con 3 caras, una delante que era toda roja, las otras eran 2, aquella unidas por encima del uno y otro hombro, y uníanse en el sitio de la cresta, entre amarilla y blanca, la derecha aparecía, y la izquierda era tal, los que vienen de allí, donde el Nilo discurre. Sí, algunos han interpretado y dicen que las caras de Lucifer simbolizan a los continentes. Algunos han interpretado y dicen que la cara roja simboliza Europa, la cara amarilla simboliza Asia y la cara negra simboliza África. No había una cuarta cara porque en este momento todavía no se había descubierto América, ¿no? Bueno, entonces Dante le pregunta a Virgilio, maestro, ¿y cómo vamos a salir de aquí? Y Virgilio le dice, vamos a salir por el cuerpo de Satanás.
Dante y Virgilio se van a la espalda de Satanás y comienzan a agarrarse de sus pelos y comienzan a descender. Bueno, hay que ver, alumno, hay que ver aquí cómo Dante ha ordenado los pecados en el infierno, ¿sí? Dante ha ordenado los pecados de menor a mayor gravedad. Nótese ese detalle, ha ordenado los pecados de menor a mayor gravedad. Para Dante, el peor pecado que un hombre puede cometer es la traición. Para Dante, el peor pecado de la Edad Media es la traición. Y nótese también cómo para Dante el infierno tiene en su centro hielo, ¿no? Lo que algunos piensan que es fuego, para Dante el infierno en su centro está formado por hielo, ¿no? Bueno, Dante y Virgilio bajan por los pelos de Satanás. Ellos llegan a una caverna, y ven que ahí los pies de Satanás, de lo que estaba mirando hacia abajo, ahora está mirando hacia arriba. ¿Por qué? Porque Dante y Virgilio habían cruzado el centro de la tierra, ¿sí? Dante y Virgilio, vamos a ver que descendieron, fíjense, por el infierno. Ellos bajaron por este cono y llegaron aquí al centro de la tierra, ¿no? El diablo está atascado, y de lo que ellos estaban en el hemisferio norte, pasaron al hemisferio sur. Ellos en el hemisferio norte miraban los pies del diablo que apuntaba hacia abajo, pero ahora que entran al hemisferio sur, para ellos los pies del diablo están mirando hacia arriba, ¿no? Y miren, Dante y Virgilio van a pasar al hemisferio sur, donde todo era agua, ¿no? Debajo del agua había una caverna subterránea. Dante y Virgilio atraviesan esa caverna subterránea y llegan hacia una montaña. Esa montaña era el purgatorio. El purgatorio parecía un pastel de bodas, un pastel de bodas. En el purgatorio, debajo, había dos rellanos donde se pagaban dos pecados, ¿no? Ahí estaban los excomulgados y estaban los negligentes. Los excomulgados eran aquellos que habían sido expulsados de la iglesia, y los negligentes son los que habían muerto por descuido. Estaban en esos dos rellanos, los excomulgados y los negligentes. Dante luego llega a una puerta con Virgilio, y en la puerta había un ángel que tenía una espada, y el ángel le dibuja 7 letras P en la frente de Dante. Esas 7 letras P simbolizan a los 7 pecados capitales. Dante y Virgilio van a subir ahora por las 7 cornisas del purgatorio. Cada cornisa presentaba uno de los pecados capitales. Ahí estaba pues la soberbia, la envidia, la ira, la pereza, la avaricia, la gula y la lujuria. A medida que Dante iba subiendo las cornisas, se le iba borrando una P de la frente. Bueno, y llegaron a la cima del purgatorio. En la cima del purgatorio estaba el paraíso terrenal. En este momento, Virgilio abandonó a Dante. Virgilio no podía entrar al paraíso porque él no estaba bautizado. Es decir, Virgilio era pagano, no estaba bautizado. Virgilio se fue, y ahora quien aparece es la amada de Dante. Aparece Beatriz. Beatriz se encarga de que Dante se bañe en las aguas de un río, y Dante ahora purifica su pensamiento, purifica su alma, su ropa se vuelve brillante, y Dante y Beatriz comienzan a subir por los 9 cielos del paraíso. Ahí está, por ejemplo, el cielo de la luna, el cielo de Venus,
el cielo del Sol, el cielo de Marte, el cielo de Júpiter, el cielo de Saturno, el cielo de estrellas fijas, ¿no? Y el cielo cristalino también. Bueno, notamos que aquí los planetas, la Luna y el Sol también, están girando alrededor de la Tierra. O sea, aquí vamos a ver que Dante va a utilizar la llamada teoría geocéntrica. ¿Sí? La teoría geocéntrica que había dado el astrólogo Ptolomeo, astrólogo griego, él planteó que la Tierra es el centro del universo y los planetas giran alrededor de la Tierra. Esa es la teoría geocéntrica, la cual va a utilizar Dante en su obra La Divina Comedia. Bueno, Beatriz, vamos a ver que abandonó a Dante y ahora llega el último guía de Dante. ¿Quién fue su último guía? San Bernardo. San Bernardo lo va a llevar a Dante al centro del paraíso. En el centro del paraíso estaba el Empíreo. El Empíreo era el cielo inmóvil. Dice que en el Empíreo había una rosa brillante donde estaban los ángeles y los arcángeles. Ellos formaban la rosa brillante. Y en el medio de esa rosa brillante estaba Dios. Ahora, dice Dante, ¿cómo era Dios? Dios era una luz muy fuerte que lo cegaba. Dante no sabe cómo describir a Dios. Solamente dice que era una luz muy fuerte que estaba formado al mismo tiempo por tres luces. Es decir, ahí Dante va a encontrar a la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, así es como Dante entonces logra ver a Dios. Dante nos presenta entonces esta descripción de la tierra, ¿no? Y termina cuando logra ver a Dios. Bien, entonces hasta ahí sería la teoría sobre la obra Divina Comedia de Dante Alighieri. Los invito a que ahora puedan ustedes ver el video de la resolución de las preguntas de la práctica dirigida. Conmigo sería hasta otra oportunidad. Muchas gracias.